Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Vamos a hacer una lectura en el capítulo 16 y otra en el capítulo 26. Capítulo 16, versículo 21. Vamos a ubicarnos un poco en el pasaje, es donde dejamos el domingo pasado. Jesús les preguntó a los discípulos quién era, le dijeron, y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esto es lo que sucede inmediatamente después. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y vamos al capítulo 26 de este mismo Evangelio, el versículo 30. Ha terminado la cena, la última cena del Señor con los discípulos, y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús le dijo a los discípulos en el momento de despedirse, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él quería que los que se llamaban cristianos fueran discípulos realmente de Él, discípulos del Señor. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Esta es una pregunta que tiene que preocuparnos a todos. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Porque pone en tela de juicio nuestra confesión de fe. Tenemos que preguntarnos, ¿soy discípulo de Jesús? Porque Jesús dijo que buscaba discípulos. Le mandó a los suyos que hicieran discípulos. ¿Lo estoy siguiendo con sinceridad al Señor? ¿Quiero cumplir los mandamientos del Señor? Son preguntas que nos tenemos que hacer. El mundo está lleno de cristianos, lleno de cristianos. Son millones y millones que no son discípulos de Jesús. Pero que porque nacieron a lo mejor en un hogar cristiano, o porque la familia profesaba la fe cristiana, o porque cumplían con determinados ritos, entonces dice somos cristianos, somos cristianos. Pero no siguen ninguno de los principios de Jesús. El mundo occidental, con todos los males que produce, sin embargo se declara cristiano. Pero los valores de Cristo no están presentes en nuestro mundo. Por eso es un tema importante que necesita, sobre todo en este tiempo, revisión. Y la revisión hay que hacerla prácticamente, no en la teoría. No es cuestión de elaborar una teoría del discipulado, sino que hay que verlo prácticamente. Y por eso estamos recorriendo la vida del apóstol Pedro, la forma en que evoluciona él en su condición de discípulo para llegar a ser un discípulo. Y hoy vamos a ver un peligro del discipulado, el peligro del discipulado. Algo que es aparentemente inocuo y a lo que nosotros no le damos muchas veces importancia, pero que es la base de todo desastre espiritual, de todo desastre espiritual. Vamos a volver al principio donde dejamos el domingo pasado. El Señor había reunido a los suyos en el monte Hermón, y se reúne con los discípulos y les preguntó, bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo?
Y los discípulos que habían escuchado a la gente le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Cada uno dio su respuesta y Jesús fue hondo a la pregunta fundamental. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Es decir, después de 2 años y medio ellos tenían que saber a quién estaban siguiendo. Tenían que haber conocido quién era Jesús. Y ahí contestó Pedro, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que Pedro hizo la síntesis de qué entendían ellos que era Jesús. El Mesías esperado por Israel, prometido por los profetas, estaba entre ellos, y ellos lo seguían. Y en segundo lugar, el Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne, en forma de hombre se había acercado hasta ellos. Y ellos estaban siguiendo a Jesús. Quiere decir que esta declaración que hace que Jesús se dirija directamente a Pedro y le diga, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús reconoce que él penetró por obra de Dios en lo más profundo del misterio, que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo se lo había revelado. Habían aprobado el primer examen. Como decíamos el domingo pasado, este era un examen crucial, había que entrar en la segunda etapa. Ahora, después de esto, después de aprobado el primer examen y que todos coincidían en que estaban ante el Mesías de Dios, entonces hay que seguir adelante. Y concluyó una etapa, pero hay que empezar la etapa siguiente. Y Jesús comienza con la enseñanza de la nueva etapa. Y dice, desde entonces, es decir, desde ese momento, comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién es el que está diciendo esto? ¿Quién está marcando el rumbo? Lo está marcando el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, es Dios el que está hablando. Lo acaba de decir Pedro. Pedro lo dijo. Tú eres el Cristo, el Mesías enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién está marcando este rumbo? Lo está marcando el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y les está diciendo que en esta segunda etapa van a tener que ejercitar la fe en una forma distinta, que va a ser más difícil que caminar sobre el agua. Más difícil que caminar sobre el agua. Ahora van a tener que enfrentar un examen duro, donde hay sufrimiento, donde hay padecimiento, donde hay muerte, pero donde también hay resurrección. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo llama a Jesús aparte y comienza a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Indudablemente, Pedro está recordando lo que le dijo Jesús hace un momento. Les dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces se infló como un pavo, y entonces se acercó a Jesús y le dijo, bueno, ahora tengo que tomar la comandancia de todo esto. Y es interesante, Pedro lo llama aparte, lo llama aparte. Esto no lo tiene que escuchar nadie. Va a reconvenirlo a Jesús, pero él ya se siente un poco superior a todos los demás. Siente que él ha crecido tanto como para decirle a los 11, ustedes quédense ahí que yo tengo que hablar con Jesús. Y entonces lo llama aparte. Y este no puede ser un diálogo general, es un diálogo privado. Los demás no pueden participar de esto. Lo tenemos que hacer entre nosotros, que estamos en un plano superior. Y Pedro comienza a reconvenirlo, dicen. ¿Ustedes saben lo que es reconvenir? Reconvenir es reprender a alguien, censurar lo que esa persona ha dicho. Él está diciendo, no es este el camino que hay que tomar, tenemos que tomar otros. Te estás equivocando, Jesús, te estás equivocando. Y Pedro apela a la autocompasión, no puede ser que te pase esto. Jesús tiene que compadecerse de sí mismo, tiene que pensar en él y tiene que recapacitar. Lo que él le está tratando de que Jesús recapacite sobre lo que acaba de decir. Que él rectifique lo que acaba de decir, que él se retracte de lo que acaba de decir, él se retracte. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando? ¿Se da cuenta de lo que significa esto? Que ahora él ha tomado la comandancia de Jesús.
Ahora Él está por encima de Jesús. Ahora Él le está diciendo que se equivocó el Mesías y el Cristo de Dios. Se equivocó. Que no tiene que pasar eso. Y este es el pecado. Es el pecado con mayúscula. El pecado siempre tiene una raíz. Y la madre de todos los pecados, la madre de todos los pecados es la soberbia. La soberbia. La madre de todos los pecados. Todos los pecados responden a la soberbia. En todo pecado hay soberbia. Fue San Agustín el que dijo, la soberbia es la madre de todos los pecados. Todos los pecados. ¿Por qué? La palabra soberbia en nuestro idioma viene del latín. Superbus. Quiere decir el que está por encima, el que está por arriba. El que está por arriba. Deriva de super. Y nosotros sabemos lo que significa como prefijo o como adverbio. Significa por encima de. ¿Y qué está haciendo Pedro? Se está colocando por encima de Jesús. Por encima de. Los demás, se está colocando por encima de los demás apóstoles y se está colocando por encima de Jesús. Se está colocando por encima de los planes de Dios. Se está colocando por encima de la sabiduría de Dios. Se está colocando por encima de los caminos de Dios. Se colocó encima. Ahora Él sabe más. Sabe más. Pedro está afirmando que sus planes, que su sabiduría y que sus caminos son superiores a los caminos de Dios. Esto es la soberbia. Cada vez que nosotros pecamos, y lo hacemos conscientemente, en primer lugar es un pecado de soberbia. Nos estamos colocando por encima de la ley de Dios. Estamos colocando por encima de la voluntad de Dios. Nos estamos colocando por encima del mandato de Dios. Es el pecado de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dios les dio un mandato. De todo árbol ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia, de bien y del mal, no comerán, porque el día que de él comieren de cierto morirán. Esta es la ley, este es el principio. Y llega Satanás y dice, no morirán. Está por encima. Esto es lo que Dios ha dicho. Yo me sitúo por encima de esto y digo, está equivocado. Está equivocado. No morirán. Y Eva dice, tiene razón Satanás, hay que ponerse por encima de la ley. La soberbia es la madre de todos. Cada vez que pecamos aparece la raíz de soberbia. Nos situamos por encima de la ley de Dios, nos situamos por encima de la autoridad de Dios, nos convertimos en nuestra propia y única autoridad. San Agustín decía, la soberbia es el origen de todo pecado. La soberbia no es grandeza. El hombre cree que la soberbia es grandeza, ¿no? Dice, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero está enfermo. Está enfermo. Este es el único pecado, el gran pecado, el pecado supremo, es el pecado de soberbia, que está en la raíz de todos los demás pecados, de todos los demás pecados. Siempre, no interesa si usted adultera, si usted roba, siempre, al cometer ese pecado, estamos en primer lugar cometiendo el pecado de soberbia. La ley de Dios dice no adulterarás. Yo adultero porque tengo una ley superior, porque estoy por encima de. La ley dice que no hay que robar. Yo robo porque tengo una ley superior, porque estoy por encima de la ley. Siempre está la soberbia. Y Pedro revela acá un problema del discípulo. Un discípulo puede ser sensible a la voz de Dios, sensible a la voz de Dios y declarar la deidad de Jesucristo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero hay que tener cuidado, porque así como podemos ser sensibles a la voz de Dios, podemos ser también instrumentos de Satanás. Y la misma boca que proclamó la grandeza de Dios, minutos después, está siendo el instrumento de Satanás, queriendo torcer el camino de Dios. Y es la misma boca, y es la misma persona, y es la misma cabeza, y es el mismo discípulo, es el mismo.
el que ha caído por el pecado de soberbia. Y Jesús tiene que decirle, quítate de delante de mí, Satanás. Cuando habló la otra vez le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre. Ahora le dice, Satanás, Satanás, porque está siendo instrumento del diablo en ese momento. ¿Y por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Y Pedro es alternativamente, en un breve lapso de tiempo, en un breve lapso, él es a la vez instrumento de Dios e instrumento de Satanás. Y esto nos está marcando los grandes peligros que tenemos en nuestra vida. Y yo le decía el domingo pasado que hoy íbamos a hablar del peligro, y el peligro del discípulo, así como el peligro de toda persona, pero el peligro del discípulo es la soberbia, es la soberbia. Cuando yo digo, yo tengo otro camino, si Dios dice esto, pero yo tengo otro camino. Si Dios dice esto, pero yo voy a tomar otra senda, esto es soberbia. A pesar del aviso del Señor, Pedro siguió con esta idea. Y entonces sigue el camino de la soberbia. No es solamente un hecho aislado este en Pedro, es algo que se le metió en el corazón. Y cuando la soberbia arraiga en nuestro corazón, es decir, cuando nos acostumbramos a la soberbia va a tener varias manifestaciones hasta que se materializa. Y si usted sigue el itinerario del apóstol Pedro de aquí en adelante, va a ver que hay una cantidad de actitudes de él que muestran que la soberbia ha echado raíces en su corazón. ¿Por qué? 7 días después, Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y se transfigura delante de ellos y muestra su gloria. Y habla con Moisés y con Elías. ¿Y de qué habla? De la partida a Jerusalén, es decir, del camino para ir a Jerusalén, de lo que les habló a los discípulos. Y conversa con ellos acerca de esa salida a Jerusalén. Y está Pedro y Juan mirando. Pedro, Juan y Jacobo mirando allí abajo. Y ellos están en el plan. Y están conversando acerca de que ahora voy a ir a Jerusalén para morir y para resucitar y todo lo demás. Y cuando Pedro ve y escucha esto y se apaga la visión, Pedro habla y dice, Señor, mejor es que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas. Ya le está corrigiendo a Moisés, a Elías y al Señor. A los 3 lo está corrigiendo. Ellos están hablando pavadas, hablan de ir a Jerusalén. Es mejor quedarse acá. Es un acto de soberbia este. Es un acto de soberbia. Ellos están hablando del plan eterno, de ir allá. Y Pedro está diciendo, nos quedamos acá. Mejor es que nos quedemos acá. Mejor. Yo tengo un camino mejor, más alto, estoy por encima. Es mejor que nos quedemos acá. Es mejor esto. Y sigue con la misma tesitura, se sitúa por encima. La primera vez se situó por encima de los discípulos, lo llamó aparte, por encima de Jesús. Ahora se sitúa por encima de Jesús, de Moisés y de Elías. Porque la soberbia tiene esto, aumenta siempre pica más alto, siempre quiere algo más. Ahora está por encima de todos. Moisés, Elías, Jesús y los discípulos pueden conversar lo que quieran, pero la verdad es que es mucho mejor no ir allá. Mucho mejor no ir allá. Y están en Jerusalén y se reúnen en el aposento alto, Jesús y los discípulos, 6 meses más o menos después. Y entonces Jesús se levanta de la mesa, cantan el himno de la Pascua, salen, van para el monte de los Olivos, va a entrar en el huerto de Getsemaní, y Jesús dice, y todos ustedes van a ser escandalizados esta noche, porque está escrito esto, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya vuelto, que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Quién interviene en ese momento? Pedro. Pedro abre la boca y dice, aunque todos se escandalicen y aunque la profecía diga lo que diga, yo no me voy a escandalizar. Yo no me voy a escandalizar. Es un acto de soberbia. La profecía dice esto, pero yo estoy por encima de la profecía. La profecía dice esto, pero yo estoy por encima de la profecía. Es el acto de soberbia. Es el problema del discípulo. Que en el camino al Señor llega un momento en que empezamos a creer que nosotros podemos tener leyes más perfectas, más exactas,
caminos más altos que los caminos de Dios, más altos. Está por encima, aunque todos se escandalicen de ti, por encima de todos ellos, y aunque la profecía lo diga, yo no. Está por encima de todo. Se ha sentado en el trono, sin que nadie se lo haya dado, pero él está sentado en el trono, porque las ideas de él son ideas superiores. Y Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro contesta, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es un acto de soberbia. Evolucionó, evolucionó. Está por encima de todo, por encima de todo. Y entonces la soberbia se materializa. ¿Y cuándo se materializa? Cuando van a prender a Jesús. Y llegan a prenderlo y Pedro saca una espada y hiere al siervo del sumo sacerdote. Y ahí la soberbia se materializa. Se materializa. Lo que era un pensamiento echó raíces en el corazón y estalló en ese momento. Y Jesús le dice, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la tengo que beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la tengo que beber? ¿Eso es lo que me estás diciendo, Pedro? Esa frase desnuda la soberbia de Pedro, desnuda la soberbia, lo muestra como es. Es el peligro del discípulo, es el peligro del discípulo. Mi hermano, si yo soy discípulo de Jesús, tengo que seguirlo en todo el camino. Algunos caminos son agradables y otros despiertan temor, como este. Pedro, frente a todo esto, no se miraba en el espejo. Él había construido su propio espejo. Era un gato y se creía un león. Era un gato y se creía un león. Había transformado su propia imagen. Creía que era más de lo que era. Y Jesús lo tiene que bajar para decirle, Pedro, no sos un león, seguís siendo un gato. Seguís siendo un gato. Y lo puso allí. El sabio Salomón dice en el libro de los Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y nosotros hemos visto cómo evolucionó y cómo un hombre tan locuaz y tan entregado que fue capaz de caminar sobre el agua, también fue capaz de ser sacudido por la soberbia en esta forma. Está justamente en el preludio del quebrantamiento porque está en medio de la altivez de espíritu. Está anticipando la caída. Mis hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos engañemos. Muchas veces creemos que somos más fuertes de lo que somos más capaces de lo que somos más inteligentes de lo que somos más fieles que lo que somos más consagrados de lo que realmente somos. Y dejamos de pensar cuerdamente sobre nosotros mismos porque nos ataca la soberbia. Y empezamos a creer que tenemos la mejor familia, que somos los mejores padres, que somos los mejores esposos, que somos los mejores empleados, que somos los mejores comerciantes, que somos los mejores empresarios. Empiezo a sentir que soy superior a todos y miro a mi alrededor y la soberbia tiene esa característica. Mira y piensa que todos los demás son enanos, salvo yo que soy un gigante. Esto es la soberbia, esto es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Se anuncia todo esto, Estamos en peligro, estamos en peligro. El discípulo siempre está en peligro. Y lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad que nos propone permanentemente que pasemos por encima de la ley de Dios. Usted tiene un problema matrimonial, sepárese, rompa el matrimonio. Soberbia. Usted tiene un hijo al que tiene que disciplinar, castíguelo con vara que no morirá. No, pero el psicólogo me dijo otra cosa. Soberbia. Si Dios ha hablado, no interesa lo que diga ni la ley, ni el psicólogo, ni nadie. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y cuando yo no obedezco a Dios y paso por encima, porque la ley lo dice, porque el psicólogo lo dice, porque mi consejero lo dice, porque mi vecino lo dice, porque eso me aconsejaron, pero está por encima de la ley de Dios, eso es soberbia. Soberbia. Y la soberbia es el problema del discípulo. Es el problema del discípulo, es el que destruye al discípulo. La soberbia es lo que destruye al discípulo. La que lo lleva al fracaso. Y por eso el Señor tuvo que sacudirlo a Pedro ese día. Y ya frente a la cruz le tiene que decir, la copa que el Padre me puso adelante, ¿no la tengo que tomar? ¿No entendiste lo que significa ser discípulo? El discípulo empezó a subir y a crecer. Y Pedro comenzó a subir y a crecer. Anduvo sobre el agua. Se hundió, pero anduvo. Y cuando llegó el momento, él fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había crecido, pero ahí se pasó de crecimiento, se puso por encima de Jesús. Y hay que tener cuidado porque a veces vamos creciendo, 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 y llega un momento que nos sentimos que estamos por encima del Señor. Este es el peligro del discipulado, la soberbia, la madre de todos los pecados. Comienzo mirando al otro como inferior. Termino mirando a Dios y a las leyes de Dios como inferiores. Y a Moisés y a Elías y a la profecía y a la escritura y a todo. En el camino de la soberbia. Y cuando entro por ese camino, llego al quebrantamiento. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe qué está dando? Una vacuna contra la soberbia. Lo está vacunando contra la soberbia. Está diciendo, mire, la forma de vivir de un discípulo es esta. Tengan cuidado porque cuando se escapa de acá, ha caído en la soberbia. Es un llamado a renunciar a la soberbia, a no actuar con egoísmo ni con egocentrismo, y termina diciendo, después de haber dado este consejo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y usted recuerda ese pasaje, habla de la humillación de Cristo. Está dándole allí en el capítulo 2 de Filipenses, está dándole una vacuna contra la soberbia. El discipulado es maravilloso, es seguir al Señor, es ir subiendo en el camino del Señor, es ir viendo cada vez más la grandeza del Señor. Es acercarnos cada vez más al Señor, pero tiene un peligro. Tiene un peligro. Y ese peligro del discipulado es lo que hizo que Pedro se cayera. Pero no se aflija. El domingo que viene se levanta. El domingo que viene se levanta. ¿Sí? Porque siempre la mano de Dios, cuando nos estamos hundiendo, llega a tiempo para levantarnos. Pero qué bueno sería que pudiéramos evitar el tropezón, la caída, la amargura, que nos diéramos cuenta antes que el camino que el Señor traza no es el camino de la soberbia, no es el camino de la soberbia. Y el camino de la soberbia nos destruye, nos sitúa por encima de todo, hasta que yo llego a ocupar el lugar de Dios. Y Dios es celoso de su lugar. Y todo el que quiere ocupar su trono lo baja de golpe. Lo baja de golpe. La soberbia, el gran peligro del discipulado. Hermanos, reflexionemos y escuchemos las palabras del apóstol. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.